Hoy es un día de invitados, ¿eh? Es un Así día es. de invitados, ya tenemos una invitada sentada a la mesa, Sí. a propósito de cumplirse 10 años de la primera marcha de Ni Una Menos. Hoy hay marcha a las 6 de la tarde, desde Colón y Cañada parte la tradicional marcha. Hoy seguramente será más que multitudinaria, teniendo en cuenta que es un número redondo a los 10 años. Pero también dentro de un ratito viene otra visita. Sí, han llegado los 3 integrantes de Eruca Sativa. ¿Los 3 vinieron? Los 3 vinieron porque están promocionando su nuevo disco, ¡Qué A 3 sorpresa! días de la Tierra, se llama el nuevo 3 disco. días de la Tierra. Lo van a presentar lógicamente en Buenos Aires y después en su gira nacional incluirán Córdoba en el mes de septiembre. En Yes. septiembre viene el Club Paraguay, ¿no? Paraguay, Así el es, 27 de septiembre. 27 de septiembre, Club Paraguay. Así que estaremos charlando con los 3. Qué lindo, En madrugado qué han lindo. tenido la gentileza de venir a visitar, mirá quién habla. Para los rockeros es madrugada. Es un ¿Qué montón, no te tenía parece? idea. ¿Sabes lo que es Es venir? un montonazo. Bueno, así que ya en un ratito creo que andan dando vuelta por ahí, ya en un están. ratito, ya están por Sí, acá, ya ya en un están. ratito vamos a hablar con ellos. Pero ahora está con nosotros Sole Ceballos para hablar del Ni Una Menos. Está Sole Ceballos, que es la encargada de género y derechos humanos del Club Belgrano. Una amiga de la casa también, Sole. Hola, Sole. ¿Cómo anda, Sole? ¿Todo bien? ¿Todo en ¿Cómo orden? les va? Muchísimas gracias por esta recepción. Me quiero quedar a escuchar y Pero Eruca quédate, Sativa. por supuesto, Claro. por supuesto, Sí, claro sin que duda, sí, sin no te duda. vayas. Gracias por la invitación. Y si no nos vas sintonizando por algún Claro. Sin duda. de las posibilidades Siempre. que tenés de sintonizarnos. Bueno, 10 años ya, ¿no? Qué bárbaro, ¿cómo pasa el tiempo? 10 años. 10 años que le anteceden muchísimos años más de estar en las calles y de disputar espacios, no en términos confrontativos, sino de construir desde otros lugares las miradas en torno a los feminismos, a las desigualdades, a los reclamos en torno a las desigualdades de género, ¿no? Está bien. El hecho de que los clubes de fútbol, históricamente dominados por hombres, digamos, la cosa ha cambiado también por eso, hayan abierto lo que son espacios como el que vos dirigís, espacios de género, ¿es también una consecuencia del Ni Una Menos? Sin dudas. Yo no lo dirigiría solamente Ni Una Menos, sino como resultado del movimiento de mujeres y feminismos que a lo largo de los años ha permeado en instituciones que parecían impermeables. Los clubes se han hecho eco de eso, sin dudas. Lo que viene sucediendo en Belgrano particularmente también es espejo y es luz también de otros clubes que a nivel nacional también venían desarrollando un trabajo en torno a pensarse en materia de igualdad, ¿no? Entonces, bueno, lo de Belgrano es parte también de ese movimiento de mujeres ocupando espacios para debatir, para repensar, para problematizar, para construir desde otros lugares, ¿no? Sí, Claro, no, digo, hay una apertura muy, muy copada con respecto al fútbol femenino, cosa que quizás años atrás no sucedía, porque es como que el fútbol femenino lo consumíamos las mujeres nada más. En cambio, me parece que ahora ha cambiado muchísimo eso. Bueno, nosotros acá en Canal 10 Estamos transmitimos transmitiendo, claro. los partidos de fútbol femenino y me parece que está buenísimo. ¿Vos creés que también tiene que ver con esta lucha feminista, el trabajo que hacen ustedes? Sí, y a la vez igual me permitirían no sujetarlo solamente al Ni Una Menos, sino que la visibilidad, las mujeres juegan al fútbol, jugamos al fútbol desde hace muchísimos años y sucedieron una serie de cuestiones que permitieron que se vea mucho más a la cancha, a alentar al femenino de Belgrano, iban sus familias claramente y un montón de hinchas y de socios que les gustaba que les gusta ir a la cancha. El público del femenino es bien particular, es distinto al del masculino, se va desde otra forma, con el mate, con los criollos, a compartir en familia. Pero igualmente también, sucedieron una serie de cuestiones que tuvo que ver con, podríamos asociarlo a la disputa del seleccionado femenino argentino, Claro. cuando se jugaba la Copa América y no tenían presupuesto para su concentración, para su indumentaria, y la visibilidad que tuvo en términos generales. El fútbol femenino de Belgrano desde el 2012 viene participando activamente con grandes éxitos en la Liga Cordobesa primero, después en AFA y ahora subcampeonas de la Primera Nacional. Es parte de ese recorrido. Está bien. No podríamos no leerlo juntos, ¿no? ¿Y cómo se labura con los varones? ¿Cómo se labura con los varones del club? Con los integrantes del equipo de primera división, de las distintas
categorías y demás? ¿Cómo se labura? ¿Y qué tan permeables son a este tipo de mensajes? Pensar un área de género dentro de un club tiene que ver con no solamente ocuparnos o pensar y mirar y tratar de sumar solamente cuestiones que tengan que ver con la visibilidad de las mujeres. También es pensar en términos transversales, ¿no? Como las distintas áreas de un club, no solamente lo futbolístico. Belgrano construye su identidad a partir de una infinidad de cuestiones que trascienden muchas veces lo futbolístico, más allá que es lo que vemos, pero su identidad se ha construido a lo largo de los años, y la perspectiva de géneros también buscamos poder atravesar las distintas áreas, desde pensar en términos de comunicación, cómo hablamos, cómo nos dirigimos y cómo incluimos a las socias y los socios, a las hinchas y a los hinchas. También es poder pensar en términos de equidad en esos términos, ¿no? en esas realidades. Trabajar conjuntamente, poder discutir, no tener miedo a esa discusión, a esa confrontación para poder construir desde otro lugar. Es un modo también de comprender los clubes y las instituciones deportivas. En este caso, como bien lo decías, el fútbol siempre, el fútbol masculino, con su visibilidad y con todo lo que eso implica, ha construido masculinidad desde ese lugar. Exacto. Pero bueno, poder trabajar lentamente. Hay un monitoreo, a ver, te lo pongo en la práctica, hay un monitoreo de, ponele, la primera división de Belgrano, el comportamiento de los jugadores respecto de estas cuestiones. Hay un monitoreo, hay charlas, si un jugador tiene determinada actitud o no. Mira, ¿existe eso? La idea no es pensar en términos más policiales, lejos de eso, claro, sino hemos construido a partir de la institucionalización de este área de géneros, de la mano de este área de géneros, se creó el protocolo. Belgrano fue el primer club de la provincia de Córdoba en tener un protocolo contra las violencias, y a la vez también como una herramienta, como un recurso para poder trabajar al respecto. Los jugadores de primera división profesionales firman en sus contratos una cláusula en relación a violencias de género. Entonces, ante situaciones como las que hemos visto en otros clubes, con otros jugadores que han involucrado a otros jugadores, en Belgrano tendríamos una herramienta para poder abordar situaciones de ese tipo. Por lo tanto, no es, lo separo de esa cosa más de monitoreo, sino, bueno, tener herramientas a mano. Yo siempre cruzo dedos y deseo que nunca tengamos que echar mano ni a esa cláusula, ni al protocolo. Sin duda ha sido necesario echar mano al protocolo, que involucra y que es parte de la institucionalidad del club, para sus socias, para sus socios. Bueno, para los jugadores hay una herramienta. Sole, hablemos de las más chiquitas, de las nenas que tienen ganas de empezar, que les gusta el fútbol. ¿Cuáles son las oportunidades que les brinda el club? Las puertas abiertas, las puertas abiertas que siempre. Sí, Belgrano también es fútbol, pero hay infinidad de disciplinas en sus polideportivos, en el que está lleno, plagado de infancias transitando, atravesando el club, y bueno, abrir el juego a que puedan estar, ver en las canchas cuando termine el partido del femenino, ver a las niñas y a los niños que se acercan y le piden a las jugadoras que le firmen la camiseta. Bueno, es muy gratificante, y eso también da cuenta de ese deseo de un club de puertas abiertas para que sea habitado por infancias también, ¿no? Antes de estar en Belgrano, nos comentaba recién que llevas una larga trayectoria en la lucha feminista. ¿Cómo, si se pudiera resumir lo que ha sido estos 10 años, que como decíamos al comienzo, las marchas arrancaron en función de hechos particulares de conductas machistas trágicas, ¿no? De asesinatos concretamente, de femicidios. Y eso ha ido mutando a lo largo del tiempo, no solamente en la misma lucha, sino en lo que es la lucha feminista, que me parece que se ha colado a partir de ese hecho, se ha colado y ha logrado un montón de cosas. ¿Cómo lo ves vos a eso, estos 10 años transcurridos? Complejo el escenario. Mi formación, soy comunicadora social, mi formación tiene que ver con la perspectiva de géneros en la comunicación. Trabajé durante más de una década en un organismo nacional que en diciembre nos dejó afuera.
que era la Defensoría del Público de Servicios de Comunicación Audiovisual. Ahí integré la dirección de capacitación, por lo tanto, más de una década transitando distintos ámbitos para sensibilizar y formar a periodistas, comunicadoras, comunicadores en distintos ámbitos para poder problematizar y mirar que la violencia extrema que se concreta en un femicidio, esa violencia física extrema, le anteceden una infinidad de violencias previas, ¿no? No se llega a un femicidio sin otras manifestaciones de violencias. Y la violencia mediática es una de ellas. Parece menor, pero hay ejercicio de violencia en los medios de comunicación y poder pensar en la responsabilidad que se tiene como comunicadoras, como comunicadores, como periodistas, a la hora de pensar y de mostrar y de decir determinada cosa de determinado modo, con determinada imagen, con determinada música, también construye sentidos en esas audiencias. Y esos sentidos construidos en las audiencias es necesario revisarlos. Y cuando digo que en 10 años que creíamos que habíamos avanzado, habíamos hecho grandes pasos porque tenemos normativa todavía vigente en nuestro país que nos permite identificar a la violencia mediática como un tipo de violencia. Para eso está la ley 26485, para eso está la ley de educación sexual integral y todas las leyes que habilitaron más derechos, matrimonio igualitario, identidad de géneros, la despenalización del aborto. Son materias fundamentales para poder entender que hoy estamos ante un escenario bastante complejo. Los índices de femicidio no están descendiendo, las políticas públicas son necesarias. Un poquito, exacto, y por lo tanto digo, en este escenario es complejo poder pensar en lo que sigue, ¿no? Digo, estamos transitando en una actualidad con índices que se vienen repitiendo, lo que sigue sin política pública, con desfinanciamiento, con cierres de organismos que permitían discutir al menos eso, temo que el escenario hacia adelante sea un poco más complejo, ¿no? Bien, sí. Antes de despedir a Sole, te dejo algunos mensajitos. Mira, por acá dice Vip Urbanski, toda esa construcción que logró el CAB y hoy tiene más visibilidad fue gracias a la gran Sole Ceballos, dice la mejor de las nuestras. Saludos. Patricia Arco dice, grande Sole, qué lindo verte y escucharte acá. Bueno, acá Daniel nos hace una observación, nos dice que está bueno que transmitamos los programas, pero que estaría bueno que comentemos más acerca de los resultados y hablemos más en la mesa de fútbol femenino. Estoy con vos, Daniel, y eso que yo no soy futbolera. Sí. Pero banco, estamos... Vas a defender. Sí, siempre que hablamos de fútbol, hablamos del fútbol masculino. Bueno, sí, es verdad, es verdad. Una es crítica, cierto. Está bien. Bueno, así que hay que darle un poco más de bola. Ahí está el monitoreo que decía. El monitoreo. Bueno, automonitoreo. Lo hace la audiencia. Sole, gracias. Muchísimas gracias por estar, muchísimas gracias por tu laburo y muchísimas gracias por haberte llegado hasta acá esta Muchas mañana. Gracias a ustedes.